¿Qué tal? Buenos días. Ya están poniendo los temas sobre el tapete de discusión ustedes ahí en casa. Uno de los primeros que vamos a tocar es el nombramiento de Sigfrido Reyes como embajador de nuestro país para las inversiones. De eso y más hablamos en este República Interactivo. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña Marvin Aguilar Umaña. Él es antropólogo cultural y también catedrático de la Universidad Tecnológica de El Salvador. También nos acompaña Aldo Álvarez. Él es abogado, columnista, constitucionalista. Y también nos acompaña mi querido Giovanni Galeas. Él es intelectual y también escritor, columnista de periódicos digitales. Bienvenidos, caballeros, a República. Buenos días. Buenos días. Bueno, para recordarle a la gente en casa, estamos en un República Interactivo. Ustedes ponen los temas y también ponen las preguntas. Nosotros lo vamos a estar proyectando a través de la pantalla, en el Twitter o en el Facebook. También nos pueden ver a través del Facebook Live, a través de la página de Canal 33. Así que se pueden llevar la entrevista de República en el carro. Eso sí, no la vayan viendo, sino que la van escuchando. Listo. Dicho eso, vamos a poner entonces el primer tema en discusión, a ver si lo podemos proyectar en pantalla. Ahí está. Desdolarización, impago, nombramiento a Sigfrido Reyes como embajador en misión especial. Empecemos por esto último, Giovanni Galeas. Sigfrido Reyes como embajador en misión especial. ¿Qué te dice esto a ti? Bueno, en primero me sorprende. Tiene una virtud, ¿no? La virtud del ahorro, como te lo dijo a ti un día aquí, es decir, una virtud que le ha permitido tener bastante dinero en bien poco tiempo. Pero bueno, ojalá que eso funcione para el país, no solo en términos personales, ¿verdad? Pero ya con esa virtud de que puede multiplicar su propio capital, esperemos que también nos ayude al país en eso. Pero lo que me sorprende es que yo no le encuentro sentido común ni lógica a esto. Hay un comisionado para la inversión extranjera que es el vicepresidente de la República, Oscar Arostiza. Hay un viceministro, sí, viceministro es José Luis Merino, para fomento de la inversión extranjera, que es José Luis Merino. Y hay ahora un embajador itinerante, o no sé cómo se llama eso, especial, para la inversión extranjera. Es como si tuviéramos 3 ministros de Hacienda o 2 ministros de Economía, 4 ministros de Defensa. Bueno, una vez el ministro Carlos Cáceres dijo que él se sentía un poco cansado, ¿no? Pero la solución no es poner un segundo ministro, sino sustituirlo. Si él está cansado, bueno, que se vaya a descansar a su casa, ¿no? Y habrá otro que... Pero si vamos a tener 3 personas de alto rango en la misma función, o es que los 3 son incompetentes, o de qué se trata esto. Yo no puedo entenderlo, y esto no tiene nada, no es nada personal. No tengo nada absolutamente con el señor Sigfrido Reyes, pero hombre, en un país con austeridad y con problemas graves económicos, tener 3 personas haciendo prácticamente, no prácticamente, es que es la misma función. Basta uno competente que tiene un equipo, ¿no? Y delega un internacional, delega regionales, como se hacen en todas partes, pero no 3 altos cargos para una sola función. Esto no lo puedo entender en realidad. Ok, quiero que pongamos en pantalla las razones por las cuales supuestamente Proesa, o debo decir, Proesa expresó se le había nombrado a don Sigfrido Reyes como embajador. Dice lo siguiente: este nombramiento permitirá a Proesa generar con más facilidad las relaciones de comunicación y los vínculos necesarios con diversos actores internacionales que son cruciales para la promoción de la exportación y la atracción de inversiones a nuestro territorio. Además, fortalecerá el gran esfuerzo que ya despliega el gobierno de El Salvador a través de Proesa para abrir posibilidades a la economía nacional y acelerar su internacionalización en el contexto de la economía global. Una razón eminentemente técnica, pero ¿te la crees, Marvin? No, porque digamos de que lo que viene a este nombramiento, que es como una especie de embajador ante el mundo, con sede en San Salvador, lo único que busca sin es... sede diplomática. Sí, claro, sí, o sea, pero es embajador ante el mundo, ¿no? Es nuestro Mister Universo, ¿no? Que tenemos en la cuestión diplomática. Lo que busca es darle inmunidad a Sigfrido Reyes frente al proceso que se le está llevando y que puede ir a los tribunales. Eso es todo.
No hay allí, es el mismo proceso que incluso aquí lo discutimos con ¿cómo se llama? Con José Luis Merino, que lo nombran como viceministro, y que lo discutimos la última vez que estuvimos aquí, que era el riesgo que corren si pierden el poder, porque van a acabar todos exilados en Managua, si la derecha regresa al poder. Si tú te fijas, es el miedo a eso. Entonces, la inversión a El Salvador de venir a poner fábricas o inversiones no va a ser así, teniendo 3 encargados de eso. Sí, porque entonces, ¿qué hace el viceministro Merino o qué hace el designado presidencial? No es así como va a venir la inversión. No vino ni con Arena, ni vino, ¿cómo se llama? Ni va a venir con el FMLN. Para que haya inversión, primero lo que tiene que hacerse es capacitar la mano de obra salvadoreña. O sea, nuestros empleados, fíjate, hay que decirlo así. Y que a mí me parece bien eso que Javier Simán dijo cuando se estaba discutiendo el aumento del salario mínimo. Dijo, el salario mínimo en El Salvador es $250, porque es lo que amerita que se le pague por sus calidades y capacidades. Entonces, si queremos salarios altos, entonces tenemos que capacitar la mano de obra. Eso es, que evolucionemos a solo hacer camisetas o ropa. Maquila. Ajá, a maquilar celulares. Y para eso necesitamos que nos gusten las matemáticas, necesitamos ingenieros, necesitamos una reforma del sistema educativo. Exactamente. Entonces, esa es lo que, para preparar el terreno de inversión, hay que mejorar la mano de obra salvadoreña. La inversión no viene aquí tanto porque haya delincuencia, ni porque el gobierno sea de izquierda, porque hasta hoy el gobierno no ha nacionalizado nada, no ha expropiado nada. La inversión, en realidad, uno de los grandes obstáculos que tiene El Salvador es la mano de obra calificada, que no tenemos. O sea, nos viene a poner una maquila Microsoft. ¿Cómo hacemos para maquilar computadoras, celulares? Que es ahí donde están los grandes salarios. No en vender los celulares, sino en embalsarlos, ¿no? Embalarlos en El Salvador. Y hacia eso no hay ninguna política. Entonces, estos promotores de inversión, si creen que deberían de leerse el caso del Tigre Celta, como Irlanda creyó que bajándole impuestos a las empresas o yendo a pedir que llegaran a invertir los estadounidenses, a pesar que allá el inglés es su idioma natal, nunca funcionó, porque las empresas ponían sus sucursales con 2, 3 personas para no pagar impuestos. Empezó a haber fuentes de trabajo cuando se capacitó a las personas. Sí, es un paraíso fiscal. Además de eso, pero se capacitó a los irlandeses para que pudieran trabajar. Y fue así como comenzaron a las inversiones, no porque haya 3 comisionados o 3 encargados de eso. Ahora, eso es lo uno. Lo otro es, ¿y cuál ha sido el resultado? Porque ellos hablan de, cuando tú hablas yo lo he visto aquí en tu programa, él habla, se ha abierto una empresa con tantas 50 plazas, se ha abierto así, pero la demanda es anual como de 50,000 empleos para la gente que ya está lista para trabajar. Y que aquí el déficit de empleo es bastante alto. Eso no te lo dicen cuándo se va a resolver. De aquí a 10 años, de aquí a 5 años. ¿Verdad? Ok. Ahora, Aldo, quiero ir contigo, pero quiero ver si podemos proyectar en pantalla algo que nos escribió uno de nuestros televidentes, el usuario Rivka Fuentes. Él dice, el nombramiento del presidente Reyes es solo para darle fuero, como ya salió información sobre, bueno, y lo que él habla de robos millonarios, eso es algo que tiene que probarse, pero el fuero es la idea principal. Sí, bueno, mira, aquí hay como que 2 versiones, ¿verdad? O sea, está la versión expresa, la versión oficial, la que tiene por formalidad que expresar el gobierno, porque tiene que decir las razones que lo llevan en forma técnica, como tú lo leíste, del por qué le están haciendo ese nombramiento, y están las razones de interpretación que hace la gente de ese nombramiento. A mí me parece que era totalmente previsible, y si no lo previeron de esa manera, creo que no están haciendo una buena labor de análisis político, que la gente lo iba a interpretar de la segunda manera, eso que no está expreso. Y no está expreso porque es evidente que ante investigaciones que se han anunciado expresamente por parte de sección de probidad, de que hay una investigación en curso del expresidente de la Asamblea Legislativa, entonces, y ahora, en ese curso de cosas, aparece este nombramiento, era totalmente previsible que la gente iba a hacer otra interpretación, porque, como ya dijeron aquí mis compañeros, ya existe gente designada para esa labor, y además de eso, uno que sabe un poquito también
de derecho diplomático uno entiende cuál es la función y cuál es realmente el funcionamiento de un embajador, de una embajada, en una sede diplomática en otro país o en un organismo internacional, porque hay embajadores ante organismos internacionales también, como la OEA, la ONU, etcétera. Y cuál es esta función un poco extraña que se está queriendo armar en torno al expresidente de la Asamblea, al nombrarlo embajador. Entonces, ya cuando uno mira esas cosas, de que hay gente haciendo ya la labor, que él mismo como presidente de Proesa puede hacerlo y la ley lo faculta para ello, para poder promocionar las inversiones, y también frente a la realidad de que hay un proceso de investigación anunciado públicamente y se da este nombramiento, ¿qué otra lectura puede sacar una persona medianamente informada, medianamente analítica de ello? Y había otra salida en eso, perdón Aldo, por ejemplo, que la calidad de embajador solo la tenga cuando salga del país. Porque hay varias instituciones que cuando tú vas, por ejemplo, a los organismos internacionales, allá ellos tienen rango ministerial. Sí. Pero eso solo se asume cuando está fuera del país, lo cual le hace que aquí no tenga la inmunidad que es para no pensar eso. Sí, ¿no? Y no solo eso, mira, uno que sabe un poquito de estas cosas, uno sabe que si sos funcionario público y te quieren facilitar las cosas, tú viajas, por ejemplo, pues te voy a poner un caso, a los Estados Unidos tú viajas con visa oficial y sin necesidad de tener el rango de embajador. Tú eres un funcionario, tramitas ante la embajada una visa oficial y te la dan y tú pasas sin mayores controles por las aduanas. Entonces, que me venga a decir alguien de que esto es para facilitarle el trabajo, la movilidad, perdónenme, pero yo no compro eso. O sea, que yo creo que la aplastante mayoría, como no sean los fanáticos, ¿verdad? Y los que quieran intencionalmente e interesadamente pensar otra cosa, creo que la aplastante mayoría de gente está clara de que esta es una jugada política con intencionalidad efectivamente de blindarlo. Y mira, este tipo de acciones, perdónenme y no se me vayan a molestar la gente del frente, ¿verdad? Pero estas acciones las hace mucho el chavismo en Venezuela. O sea, ha querido blindar un montón de gente, nombrando a funcionarios de un montón de cosas, precisamente previendo que no vayan a tener que responder en un momento determinado ante la justicia. Tiene razón Aldo en esto, porque en esto de señalar lo del chavismo, porque hay una propensión de mentalidades burocráticas, digamos, y en eso la izquierda, en su historia gobernante, ha tenido muchísimo de desviación burocrática, y es que ante cada problema se funda un ministerio. Chávez tenía este problema gravísimo. Bueno, hizo un ministerio de la felicidad suprema, pues. Muy triste está el venezolano, entonces hagamos un ministerio para solucionar el problema. Creamos un ministerio de la felicidad suprema. Crear burocracia. Que alguien tiene un problema ya de no sé qué, entonces creamos un ministerio para... Esto, las cosas no... Giovanni, Erika Saldaña nos escribió al Twitter: el fuero tiene sentido para acusaciones relacionadas al ejercicio del cargo, no es una prerrogativa para cualquier delito. El fiscal general ha dicho de que él puede investigar a quien sea, independientemente de si tiene fuero. Claro, puede. Eso procesarlo, depende de la naturaleza de los presuntos delitos. investigación. Procesarlo. Depende de la naturaleza de los presuntos delitos. Pero ya meternos en eso, bueno, Aldo sí, pero en mi caso no, ¿verdad? Yo no conozco la técnica jurídica, no sabría exactamente, pero sí sé de que la investigación corresponde a la naturaleza de los delitos. Algunos son civiles, otros son de carácter penal, pero el fiscal está en la obligación, incluso en la obligación de investigar irregularidades en los funcionarios, pero hay distintas instancias, ¿no? Probidad, ética gubernamental, en fin, y hasta donde sé la investigación sobre Sigfrido Reyes está en curso en probidad. Así es. Ahora, que yo sepa, no hay investigación penal. Pero hay que tener claro que el fiscal puede investigar a quien él quiera. Sí. A la hora que quiera. Al propio presidente puede investigar si él quiere. Lo que no puede es hacer uso del requerimiento para que los tribunales empiecen a procesar a alguien si alguien tiene o goza de fuero constitucional, porque eso entonces traslada la discusión como un requisito previo de procesabilidad hacia el campo político del Congreso, de la Asamblea. Entonces, esa es la jugada detrás de ello. O sea, si yo encuentro mérito, y además aquí uno dice, si el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Pero si yo encuentro mérito para poder juzgar a alguien por el delito de enriquecimiento ilícito, entonces yo puedo pasar al ámbito judicial. Pero si una persona tiene o goza de fuero constitucional, entonces yo tengo que presentar el requerimiento a la Asamblea y allá adentro se va a dar una discusión como la que se dio con
el general Atilio Benítez, que al final por poquito y no lo desafueran. Hubo un momento que uno no sabía y ya no sabía si el desaforarlo o no desaforarlo obedecía a criterios estrictamente penales, técnico-penales, sino que ya se veían involucrados otro tipo de cosas, amarres, arreglos, etcétera. Entonces, esa es, creo yo, la intencionalidad clara. Es decir, entonces, que el nombrarlo embajador, digamos, para ustedes sería como agregar una capa más de protección, porque dentro de la Asamblea es incierto si se le puede desaforar o no y por lo tanto procesarlo. Ahora, quiero agregar algo, una idea más a esto, Marvin, y es lo siguiente. ¿Esto no podría perjudicar al FMLN políticamente en las elecciones? Es decir, al señor José Luis Mireño también se le vincula en algunos reportes periodísticos de los colegas de la revista Factum con una persona que en este momento es prófuga de la justicia, que es el señor Enrique Raiz. Luego tenemos que el expresidente Funes se encuentra asilado en Nicaragua, a quien también, y por aceptación propia de funcionarios del Frente, fueron ellos los que le aconsejaron que se fuera. Y ahora tenemos a este otro funcionario que es investigado, al que se le agrega esto. Bueno, la lectura que yo saco de la realidad nacional del país es que el FMLN va a perder las elecciones el próximo año. Arena va a mantener sus diputados o los puede aumentar. Y esto dependerá cómo el FMLN vaya manejando la realidad del país de aquí a los 10 meses que faltan para la elección. Yo creo que tal vez en política hay que retirar dignamente a la gente, ¿no?, que ha servido, ¿no? Y esta generación de excomandantes, me imagino que de alguna manera necesitan retirarse dignamente. Lo sospechoso aquí es, El Salvador, por ejemplo, ahorita tiene 2 embajadas vacías, que es la de Moscú y es la de la India. No hay embajador. Entonces, si quieren darle un retiro digno, esas 2 embajadas son importantes. Sigfrido Reyes incluso hasta ha salido en Rusia Televisión cocinando platos típicos salvadoreños como parte de su, proyecto. Sí, él estudió en Rusia. Entonces él podría ser un embajador salvadoreño en Rusia. Habla ruso, ¿verdad? O podría ser secretario del juzgado municipal de Lolotiquillo también, ¿verdad? Sí, también. ¿Por qué mandarlo tan lejos? No, por eso, podría ser, estoy de acuerdo. Sin fuero y sin fuero. Y sin fuero. Sí. Entonces, si la idea es darle fuero, ahora, lo sospechoso aquí es porque ni se va del país para el retiro, ¿verdad? Ni tampoco quiere blindarse. Y eso sí está mal esos son los visto. retiros dorados, esos son los que se hablan, los retiros dorados. Entonces, esa es la cuestión, ¿va? Es decir, lo que se ve de sospechoso es eso. Y evidentemente tú estás leyendo las encuestas y estás viendo que el FMLN, si todo sigue así, ¿verdad?, va a perder las elecciones de diputados, ¿verdad?, en la elección del próximo año. Y ese se llama voto de castigo. Y voto de castigo aquí es votar por el contrario, ¿verdad? Porque aquí la gente no se va a abstener de ir a votar, la gente no va a anular su voto, no, aquí la gente, para castigar al FMLN, le va a dar más poder. De los que votan, eso sí. Claro, ahora, la gran mayoría pueda que ni vaya a votar, pero los que votan son los que van a decidir, y como así es el sistema, entonces todo parece indicar que el FMLN va o a mantener sus diputados o incluso a bajar a 30, ¿no?, diputados, porque la gente va a cobrarse en esta próxima elección toda esta situación de crisis política que se percibe. Quizás, vaya, por ejemplo, lo del impago, ¿no? ¿Quién ha declarado el impago? Si quien lo declararon fueron los medios. Y no hay que, o sea, por ejemplo, ¿cuál es el problema del país? El país puede caer en impago, puede caer en insolvencia, puede caer en falta de recursos y puede caer en cese. Pero eso lo tiene que declarar el gobierno. El gobierno lo que ha dicho es que no tiene para pagar las pensiones. ¿Quién declaró el impago? Los medios. Es una estrategia de la derecha. ¿Cómo le responde la izquierda? No hay dinero para las pensiones, para presionar una reforma, las pensiones como la quiere el gobierno. Eso es todo el juego. Aquí lo que hay en realidad es un impasse entre los 2 partidos políticos. Okay. Eso es lo que hay. Tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de ese impago o impaguito selectivo, ¿verdad? Porque la deuda externa se ha seguido pagando. A ustedes, amigos que están en casa, les recuerdo que si ya van de camino a dejar a sus hijos, pueden escucharnos a través del Facebook Live, a través de la página de Canal 33. Eso sí, escúchenos, no nos vean porque van manejando. Antes de eso, también quiero contarles que Banco Promérica de El Salvador cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional. Tiene más de 100 cajeros, tiene 7 kioscos y tiene 69 corresponsales financieros. Para más información, llame al centro de contacto al 2513-5000 o síguelos en el Facebook como Banco Promérica El Salvador. Ya volvemos.
Gracias por continuar con este República Interactivo, Giovanni. La gente sigue llevando los temas y no quieren soltar el tema de la corrupción. Quiero que pongamos algo que nos acaba de tuitear Cristian Lobos a nuestra página. Dice, el gobierno necesita recuperar el fondo de pensiones de Arena, privatizó, ¿por qué no lo puede hacer? Pero también había tuiteado antes lo siguiente, ¿por qué si se sabe que Arena como partido tuvo dinero que robaron los expresidentes, no les confiscan ese dinero? Hay un montón de cosas que no son explicables, o digo, son explicables pero que no se han explicado. Ahí hay una cuestión evidentísima donde, ¿cómo le dicen los abogados? A confesión de parte, relevo de pruebas, donde Arena ha aceptado que los 10 millones famosos de Taiwán, los destinatarios finales fueron el partido Arena, no un funcionario, 2 o 3, sino el partido Arena. La institución. Como tal. Jorge Velado lo aceptó públicamente. Sí, claro, y no solo él, pero bueno, ¿y qué pasó con eso? Nada. Ninguna iniciativa para que, por lo menos que ese dinero se regrese. Bueno, yo no lo sé. Bueno, ha pedido por ahí unas organizaciones que le apliquen las leyes de extinción de dominio a Sí, Arena, creo y yo. a mí me parece que es de sentido común eso. Pero tu pregunta sobre el tema de la corrupción o lo que preguntaba el oyente, Carlos, hay que tomar en cuenta algo, y esto se está viendo poco, y es evidente. ¿Por qué Dilma Rousseff fue destituida en Brasil y el Partido de los Trabajadores se despedazó? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Una conspiración externa. Eso es lo que dicen los funcionarios del FMLN, que hubo un golpe suave. Sí, no, es que yo no dudo que haya una estrategia de golpe suave, pero ¿por qué cayó Dilma Rousseff? Pues ni no lo estamos viendo, pues. Lo que tocó Odebrecht lo corrompió. Presos en Argentina, presos en Perú, presos en Colombia, altos cargos me refiero, ¿no? Tocados por Odebrecht. Aquí, Odebrecht. Y Joao Santana lo acaba de confirmar. Y aquí tenemos a Mauricio Funes allá asilado en Managua. Es decir, hubo una ola de corrupción en la que uno de los factores importantes fue esta multinacional brasileña, Odebrecht, que tuvo una ramificación aquí, como lo ha declarado Joao Santana en juicio. Bueno, lo que quiero avisar es, ¿cuál es el gran problema de Venezuela? ¿Por qué tiene tanto problema Venezuela y por qué en la última elección legislativa la oposición saca 112 diputados y el chavismo saca solo 55? ¿Por qué? Por una conspiración externa. No es posible. Es que los que están en la calle protestando no es la CIA. Los que están protestando en la calle no es la élite, porque si élite, por eso se llama élite, son pocos, ¿no? Pero quienes votaron para que hubiera 112 diputados, la oposición al chavismo. Es que mira, hay unos niveles de corrupción, eso que llaman boliburguesía, que ha llegado a ser insultante en medio de un pueblo que no tiene alimentación ni medicinas, ¿no? Y otros servicios básicos, no los tienen. Entonces los problemas no son de conspiraciones externas, son por un lado de corrupción y por otro de incompetencia, profunda incompetencia. Este señor Maduro no tiene idea de cómo se gobierna un país y lo está demostrando todos los días, ¿no? No tiene una idea clara de cómo se gobierna un país. Y bueno, no solo en Brasil, no solo en Venezuela, sino que Rafael Correa ya no pudo reelegirse. Y cuando gana su delfín, Lenín Moreno, gana por medio punto. Y a saber si ganó, yo no sé si ganó. Ajá. Cristina Kirchner. Sí, hubo un recuento, Giovanni, sí. Sí. Todo el mundo quedó sí, hubo un recuento parcial, pero fue raspado. Fue raspado. Pasó raspado. En todo caso, Cristina Kirchner no es reelecta, Evo Morales no puede reelegirse, aunque él quería, ya no le da. ¿Por qué es que el péndulo está cambiando? ¿Por qué la gente que votó por la izquierda en América Latina, que fue una mayoría, ¿por qué está regresando y por qué votan a Macri entonces, que es decididamente neoliberal? ¿Por qué la gente regresó? Problemas de corrupción y problemas de incompetencia. Y yo creo que es más grave la incompetencia en esos gobiernos que la corrupción. No estoy negando que haya corrupción. En el caso de Brasil es espantosa. Es mega corrupción, donde está involucrado el gobierno, el partido, altos cargos, todo mundo y Raimundo, como dicen, ¿no? Aquí el problema es que la gente está percibiendo que no se está haciendo mucho con el tema de la corrupción, con el tema de la evasión, con el tema de la ilusión, y que hay una tolerancia, una laxitud al respecto. No se hace nada, incluso la percepción de que en vez de castigar a los presuntos corruptos se les premia, por ejemplo, con cargos, ¿no? Y entonces, ¿por qué no?
¿Cómo se explica uno de que el movimiento social, otrora aliado orgánico del FMLN, ahora esté en la calle protestando contra el gobierno? ¿Cómo te lo explicas? Exacto. Un golpe suave no puede ser. Pasamos ahora al siguiente tema que nos habían propuesto, era lo de la situación del impago y políticamente el impasse entre FMLN y Arena. El maestro Carlos Pérez de Funde ponía esto sobre el tema de discusión, riesgos extremos del default, corrida bancaria, desdolarización, recesión. Realmente, sustantivamente hay un problema aquí, es decir, la deuda es un problema, pero algunos dicen que técnicamente solucionable, pero lo que aparentemente no se soluciona es la riña, y como dicen los salvadoreños, la injundia que se tienen Arena y el FMLN. Y en esa riña, enjundia, como tú le llamas, nos vamos de paso y se llevan de encuentro a todo el país, ¿verdad? Mira, yo te voy a decir una cosa. Aquí aplica aquel dicho popular, ¿verdad? Que el niño que es llorón y la nana que lo pellizca, ¿verdad? Porque aquí hay una mezcla de cosas. En primer lugar, el error grave comenzó desde el año pasado, cuando se estaba conformando el actual presupuesto general de la Nación. Sin andarle haciendo quintas columnas, ni andarle haciendo argumentaciones a Arena, que no tengo interés en hacerlo, pero uno de los señalamientos que era cierto es que ese presupuesto no estaba totalmente financiado, estaba desfinanciado. La Constitución manda que tiene que estar financiado. Lo presentaron así, lo aprobaron, de la forma que ya sabemos cómo se aprobó, y ahora tenemos una demanda de inconstitucionalidad que ya fue admitida por la sala, que muy probablemente va a declarar que es inconstitucional porque hay visos claros de que estaba desfinanciado. Una de las cosas que no aparecían como muy claramente en ese presupuesto es determinado tipo de pagos de deuda para los cuales no había una contrapartida expresamente señalada en el presupuesto. Entonces vienen ahora y presentaron para pago de esa deuda específica y otras cosas más, un proyecto de endeudamiento, un nuevo préstamo. Creo que era por 208 millones de dólares por ahí. Entonces viene Arena y le dice, no, mire, yo no le voy a dar mis votos por eso, porque usted está aquí queriendo pagar parte, ese préstamo usarlo para pagar esta deuda. ¿Se había hecho así? Sí, siempre se había hecho así. Y el año pasado y el antepasado. Hoy la sala determinará si hay que seguirlo haciendo así. Ahora bien, va a determinar si incluso el hecho de presentar presupuestos desfinanciados ya no puede continuar. Arena lo hizo. Aquí nadie queda salvo. Arena en su momento, y Arena tiene que saberlo y aceptarlo, porque ellos también en su momento presentaron muchos presupuestos desfinanciados, cuando el FMLN era oposición. Cuando se aprobaba así, la cuestión es así, el proceso es así, se aprueba el presupuesto, pero ahí mismo se explica que se van a buscar los financiamientos, que son deuda o aumento de impuestos, lo que sea que haya que hacer, más adelante, que es lo que se está haciendo ahorita. Exactamente. Ahora, pero en aquel momento había otra sala que estaba controlada por la derecha, hay que decirlo. Pero volviendo al tema, mira, entonces se presenta este proyecto de endeudamiento. Arena dice, no, ya no le vamos a dar porque nosotros le cantamos allá el año pasado que estaba desfinanciado y ahora usted viene el primer trimestre del año, terminándolo, a pedirnos votos para más endeudamiento. Entonces no le vamos a dar. Entonces, ¿qué es lo que viene el gobierno? Dice, bueno, ustedes no me quieren dar, entonces no me quieren dar los votos, yo no me puedo endeudar para pagar esta deuda, entonces yo no la pago porque no tengo contrapartida en el presupuesto. Distintos son los salarios u otros pagos que ya estaban previstos en el presupuesto y que se van a pagar. Dijo el ministro públicamente que, por ejemplo, a otros acreedores que se le vencen en estas fechas que vienen algunos pagos, sí tiene para pagarles y lo va a hacer. Que bueno, ojalá sea cierto, yo quisiera creerle al ministro que sea cierto, pero volviendo a este tema, y se han entrampado las cosas porque Arena dice, no le doy los votos porque usted tiene que hacer esto, esto y esto y esto. Y para no parecer una oposición tosuda, impropositiva, aquí hace 2 días llegaron a la Casa Presidencial y presentaron una serie de medidas que creo que las conocemos, entre ellas hay que prescindir de determinado tipo de plazas, hay que bajarle el sueldo a todos los que ganen más de $6,000, etcétera. Muchas de esas medidas que han ido a presentar son aquellas que yo te las digo para que te las presento porque sé que me vas a decir que no, porque no son viables, ¿verdad? Pero yo quedo ante la opinión pública como que yo estoy proponiendo, no solo le digo no porque no, pero en el fondo hay que decirlo con todas sus letras. También a la incompetencia que puede haber en el manejo de las finanzas públicas, también hay un festinado propósito por parte de la derecha
¿verdad? No solo de reclamar el hecho de que no se haya pagado, esto del impago selectivo, como le querrás decir, porque no es un impago generalizado, ¿verdad? Entonces dice el ministro, solo ha sido en una cuestión concreta y específica, por tanto, no para las pensiones. Para las pensiones, exactamente, solo en eso, entonces es focalizado, es focalizado. Entonces dice, yo para lo demás sí tengo para pagar, pero ¿qué es lo que hace el partido? Ya que acaba de pasar la Semana Santa, como que es Caifás, se rompen las vestiduras y dicen impago generalizado, y casi que aquí viene el apocalipsis, ¿verdad? Cuando, como tú decías fuera de cámara, el día de ayer han pagado los salarios, pues se manejaba que no se iba ni para pagar salarios había. Ese tipo de, y aquí ves una mecánica que yo le llamo como que es tridente, ¿verdad? Un tridente que lo han dejado ir a tres bandas. Por un lado, el Asafondos empieza a mandarle a todos sus afiliados casi que a diario el hecho que han hecho cobro judicial, ¿verdad? Luego vienen y hacen un cobro judicial, porque como no me pagó, entonces yo procedo a aplicar la ley para que me pague, casi que voy a pedir que lo embarguen, ¿verdad? Y el tercer lugar, ayer en la mañana llega a la sala de lo constitucional un reconocido constitucionalista, ¿verdad? Contratado por unas gremiales, que ya sabemos a dónde terminan las conexiones, a pedirle a la sala que mientras dure este impago, ¿verdad?, dé una medida cautelar para que el gobierno no pueda obtener certificados de inversión, ¿verdad?, de los fondos previsionales para poderse financiar de aquí en adelante mientras no honre la deuda. Y esa forma de tridente, como se ha dejado ir la derecha, ya no me parece que sea exclusivamente solo un reclamo por el hecho del no pago, ya es quebrémoslo. Y quizás más adelante como tema lo podemos abordar, si será realmente que quieren acelerar la crisis para que la crisis se dé ya y no vaya a terminar estallándole cuando ellos piensan que van a ganar o cuando ellos lleguen al poder porque saben que se les va a hacer agua el bote, y que mejor aceleremos la crisis ya. Yo creo que hay sectores de la derecha que ya quisieran que la crisis hiciera ya agua. Sí, pero habría que tomar en cuenta también que cuando yo hablo de incompetencia me refiero a que se reduce a la queja mutua. Es decir, el problema se debe a que el FMLN hace tal cosa, o el problema se debe a que Arena hace tal cosa. Que este problema de la crisis económica, fiscal, de pensiones, fue creada por decisiones tomadas en los 20 años de Arena, si es que eso no me cabe ninguna duda. Exacto. Y ya me lo han explicado 40.000 veces y me lo vuelven a explicar. Eso lo puede explicar la UCA, pero no Casa Presidencial. No, es que... O sea, Casa Presidencial está para resolver. Ya sabían que iban a llegar a administrar una crisis. Pero ¿cómo se resuelve? No con mesas técnicas, porque hay una dimensión técnica del problema, pero la decisión es política. Y política se resuelve en la Asamblea Legislativa, en un diálogo, en una negociación y en un pacto entre políticos que son nuestros representantes, que nosotros elegimos, no en Casa Presidencial, sino allá. Porque no se pueden poner de acuerdo para resolver la previsional. De acuerdo, pero entonces, ¿cuál es el problema? De incompetencia de la clase política salvadoreña. ¿Y en qué se traduce eso? En que la institución menos prestigiada del país o más desprestigiada es la clase política salvadoreña. Eso según todas las encuestas. Todas las encuestas, es la clase política lo más desprestigiado que hay. La asamblea aparece en el sótano de todas las encuestas. ¿Para qué están? Tengo que ir a la pausa, pero nos están sugiriendo otro par de temas más por ahí, así que ya regresamos. Gracias por continuar con República. Antes de ir contigo, Marvin, quiero que pongamos en pantalla algo de lo que nos ha escrito algunos de nuestros televidentes. El señor Ernesto Galeas nos dice: por favor, pregúntenle a sus invitados si la Sala de lo Constitucional es aliada de la derecha en sus sentencias. También tenemos otro tuit. Ahí lo tenemos. Alonso Lewis nos dice: creación de unas ICIES, que mucha falta está haciendo. Marvin. Bueno, digamos que yo tengo una tesis en relación a esto de la Sala de lo Constitucional. Creo que falla mucho los abogados que le hacen al gobierno todas las leyes, que no ven la forma de adelantarse a una inconstitucionalidad. Hay una tradición en los partidos políticos de que, como Arena sí lo hacía, no revisaba mucho si era inconstitucional o no, y si pasaba los 43 votos no había ningún problema. Entonces ha quedado tenía una sala favorable. Exacto, ha quedado una costumbre en la Asamblea Legislativa de emitir muchas leyes sin ponerse a pensar en una inconstitucionalidad. Ahorita tenemos un diputado
que fue electo de manera inconstitucional en la Asamblea Legislativa. El diputado por el Departamento de la Unión por Arena fue electo de manera inconstitucional y ahí está, y nadie dice nada. Entonces, ni la misma sala se ha pronunciado de forma, digamos, de ellos hacer valer una sentencia que ya estaba dada, de que un concesionario del espectro radioeléctrico no puede ser candidato, pero ahí está. Entonces, ¿qué es lo que le falla al gobierno? Que no, a sus abogados, ese grupo de abogados que diseñan todas las leyes, los impuestos, todo lo que van a aprobar, no les advierten o no prevén por dónde se puede venir una inconstitucionalidad y adelantarse a eso. Entonces, claro, la derecha, mucho más avesada en eso, va y presenta un recurso de inconstitucionalidad, en este caso por Tío Cuadra, con lo del presupuesto, y que tiene asidero. Es posible que la sala pueda declarar inconstitucional el presupuesto para que no se siga haciendo como se ha venido haciendo. ¿Y cuál va a ser la respuesta del FMLN? Ajá, antes no lo decían, a Arena no le prohibían eso, lo que tú acabas de decir, tenía una asamblea, una sala diezmada o a favor. Favorable. Pero que no se de supone Agustín que García Calderón. pues sí, que está siendo investigado, pues 9 años en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, desde Flores hasta Saca, o sea, allí hay que investigar definitivamente. Mira, entonces, pero eso el FMLN debe de entender que más allá de una estrategia de la derecha que es legítima, ¿verdad? Ver dónde tú te has equivocado para yo meterte recursos de inconstitucionalidad, es más error de ellos de no tener un buen grupo de abogados que sean los que vienen. Por ejemplo, ¿quiénes defienden todas las leyes del FMLN? Cuando las aprueban, cuando las van a declarar inconstitucional, ¿quiénes las defienden? ¿Has visto tú un grupo de abogados? No lo hay, no lo tienen. Entonces, quienes las defienden son en el caso del ministro Cáceres, que ya está cansado. Quienes los defienden son ¿verdad? Organizaciones de fachada que van a gritarle a la sala. Exacto, pero eso no es una defensa. Pero en todo caso, con esta pregunta específica sobre la sala, claro, hay medidas que la sala ha tomado que parecen alevosas, pues, y con nocturnidad y ventaja de ponerle palos en la carreta a la gestión de gobierno. Pero el tema es este: la base del republicanismo, la base del tema de la república, que es res pública, que es el interés general, el interés común, es la división de poderes. Claro. Control, En realidad control. es sabiendo, como no podemos negar el poder siempre va a estar ahí. La única manera de limitar al poder es oponerle otros poderes. Entonces, la sala ejerce un poder que se le opone al poder ejecutivo de contrapeso. Digo, se le opone en estos casos específicos. Control interorgánico. Exactamente. Entonces, en este caso, esa oposición, ese balanceo de poderes es saludable. Porque si fuera de otra manera, si fuera lo que pregunta, por cierto, es primo mío y le mando un saludo allá en Virginia, en Maryland, creo, a Ernesto Galea le mando un saludo, y a todos los amigos que están por allá, si se explicara por la teoría conspirativa el tema de la sala de lo constitucional, entonces, ¿por qué el gobierno del FMLN, en sus dos versiones, el de Mauricio Funes y el actual, ha cumplido a pie juntillas todas las sentencias, rezongando, con mala cara, y después pataleando, como sea, pero se han cumplido todas y cada una de las sentencias de la sala y lo dicen, lo vamos a cumplir? Por más que Sigfrido Reyes se pasó peleando toda su presidencia legislativa contra la sala, perdió todas las batallas. ¿Por qué? Porque, hombre, así es la ley, esto es el imperio de la ley. Aquí no es lo que opine Sigfrido Reyes, no, así dice la Constitución, que esos señores son ese poder, tienen esas atribuciones y son los que interpretan la Constitución. Deberían de cambiar a su staff Ahora, de abogados, que son los ¿Tú que les redactan qué las piensas? leyes. Eres abogado y tienes una noción sobre esto, Aldo, porque, por ejemplo, se me vienen a la cabeza ahorita 2 sentencias que dio la sala. Uno es cuando básicamente le suspendió la emisión de los bonos por $800 millones para la seguridad, 900 millones para la seguridad. Y la otra es el impuesto del 1% por los activos que tenían las empresas. Entonces, el argumento político va, miren, esas son 2 sentencias que te muestran que ellos están aliados de alguna manera con la derecha para que no le entren fondos al gobierno, para que el gobierno no pueda ejecutar. O, si lo analizas jurídicamente, y eso es lo que quisiera que nos ayudara, es... No, lo que pasa es que los 900 los aprobaron de mala manera y el 1% de simplemente tasarte por lo que ya tienes, de repente es, no sé si decir, medio confiscatorio. Bueno, mira, sin hacer una defensa fanática de la sala, porque no es esa mi intención, como algunos pueden creer, yo lo que te voy a responder desde esta manera, desde la teoría política y desde la teoría jurídica.
porque siempre estuvo cooptada, al menos desde la partidocracia que inauguró el antiguo bloque de derecha, el órgano judicial, la sala de lo constitucional, que la convirtieron en un subsistema del legislativo y a veces hasta de los dos, por ejemplo, la época de Saca, del ejecutivo y del legislativo, porque estuvo cooptada la sala, hubo una especie de costumbre, acostumbramiento en quien ejercía el poder de hacer las cosas casi a su antojo, con casi inexistente o nulo control, ¿verdad?, judicial constitucional en este país. Y entonces se acostumbró que tanto el ejercicio de la política en el Parlamento era a partir de una especie de aplanadora, la derecha aplanaba, FMLN oposición, y no había entonces cultura de transar, de dialogar y de llegar a acuerdos, que es la lógica en un Parlamento. Un Parlamento es eso, es para llegar a acuerdos, para negociar en el sentido correcto de la palabra política. Entonces, al no haber control interorgánico, entonces la negociación no era necesaria si tenía bloque y mayoría en el Parlamento. Eso se traslada, sigue, entra el gobierno del FMLN, el primer gobierno del FMLN, la lógica parlamentaria, aunque el FMLN sube en número de diputados, no tiene mayoría para muchas cosas, pero la lógica era: yo voy a hacer mayoría, aunque sea entendiéndome, entre comillas, con estos disidentes que se fueron de Arena, y no negocio, porque si yo puedo tener los 43 votos, no sé con qué prebendas, pero yo puedo tener los 43 votos, no negocio con la oposición política más grande. Pero llegó una sala, y a la forma que ya sabemos que llegó, a empezar a ejercer un control interorgánico, judicial, constitucional, y empezó a decir: esto está mal hecho. Usted, por no querer negociar, usted le aplica una lógica aplanadora política en el terreno político, entonces lo hace mal. O hace triquiñuelas, hace triquiñuelas, hace argucias, hace truculencias. A un sustituto. A medianoche, lo mismo que hacía el bloque de derecha, cuando el antiguo presidente Ciro Cruz Cepeda aprobaba en la madrugada las cosas, y los madrugonazos, la partidocracia lo inauguró, el bloque de derecha. Entonces hacen lo mismo. Entonces la sala viene y empieza a decir, ante las demandas que se presentan: esto es inconstitucional, esto es inconstitucional. Entonces empiezan a ver, como ellos en su mente así funcionan, a ver un fantasma ahí de una especie como de perversión, complot, ¿verdad?, conspiración, ¿verdad?, donde la sala es un elemento más de otros elementos que a lo mejor son o no son conspirativos, ¿verdad?, porque no estaban acostumbrados al control interorgánico. Pero cosa que da risa, ellos cuando eran oposición vivían presentando demandas en la sala de lo constitucional que por supuesto pasaban a dormir el sueño de los justos, porque nadie les resolvía. Me acuerdo que a cada rato llegaba Shafiq Handal, el propio actual presidente, cuando fue jefe de fracción, llegaban a hacer, con las cámaras enfrente, a presentar demandas de inconstitucionalidad contra los madrugonazos. Pero como estaba cooptada la sala, no le resolvían. Ahora que hace lo mismo, que la derecha hace lo mismo y va a presentar las demandas, entonces la sala ya es un elemento conspirativo. ¿Por qué crees tú, si ellos creyeran realmente en el control interorgánico, que no estarían pensando en cómo hacer una nueva sala, elegir una nueva sala que sea independiente? Están viendo la manera como controlan el Consejo de la Judicatura para ver de qué manera pueden meter sus piezas y lograr otra vez controlar la sala de lo constitucional en el 2018. ¿Con qué objetivo? Para volverla otra vez un subsistema del legislativo, solo que bajo control de un partido distinto. Yo quisiera preguntarle al Partido Arena, si ellos lograran mayoría legislativa, que es la apuesta de ellos, y recomponer el bloque de derecha, que es la apuesta que ellos tienen, aunque para eso quieran quebrar al gobierno y llevarse de encuentro a toda la población, ¿estarían dispuestos ellos a elegir magistrados que realmente hicieran lo que están haciendo los actuales con este gobierno, pero que lo hicieran con ellos en el ejercicio del poder mayoritario en la Asamblea, o eventualmente, si llegasen al control del Ejecutivo nuevamente, que les controlara el ejercicio del Poder Ejecutivo? Yo quisiera escucharles con todas sus palabras que han renunciado, como lo hicieron en el pasado, que ahora han renunciado a la partidocracia, a querer controlar. Aldo, ahí hay un tema, me gustaría hacer un matiz. Es que el problema constitucional en términos de república funciona de tal manera que, bueno, se crea jurisprudencia, ¿no? Claro. Esta sala ha creado jurisprudencia en muchos aspectos. Entonces quiere decir que cuando se hacen transformaciones constitucionales y tal, estas, incluso partiendo de la simple noción de división de poderes, toda división de poderes estorba las reformas, estorba los planes que tiene un sector de la sociedad representado en un partido, representado en el Ejecutivo. La división de poderes estorba eso, pero le estorba para todos, para el FMLN y para Arena cuando llegue. Sea como sea, esta sala inauguró un tipo
de decisiones que va a tener consecuencias porque ha dado jurisprudencia con sus decisiones. Pero la puede variar. Ok, caballero, se me está acabando el tiempo, pero quiero darle aunque sea un minuto a mi querido Marvin Aguilar para que cierre. Bueno, yo lo que creo es que esto de la crisis, este impasse, lo que hay realmente es un impasse entre los dos grandes partidos políticos. Esto va a continuar así, porque es precisamente en este momento que Arena tiene que meter el acelerador para desgastarse al gobierno. Lo que debe de entender el gobierno es que frente a la población, los dos son culpables. Standard & Poor's publicaba ayer la baja calificación al país otra vez y responsabiliza a la Asamblea Legislativa como la causante de esta situación. Ah, eso es lo que es decía. correcto y que es correcto. Ya Pero no es el gobierno, calificación. no es solo el gobierno, es la Asamblea Legislativa la que debe de decidir eso. Pero Arena no está interesada en resolver este problema porque este es el momento político. Tú ves las encuestas, la gente percibe que los dos son culpables, pero el más culpable es el gobierno. Porque efectivamente, Giovanni decía, es que lo han electo para resolver los problemas. Trump tiene la salida en Estados Unidos de bombardear Afganistán, Siria y armar una guerra con Corea, porque eso le eleva la popularidad. No sé si nosotros aquí la salida sea atacar, tomarnos la isla Conejo, pues. Pero algo tiene que hacer el gobierno. Es más fácil los tiquillos. Para- Es más fácil tomarse los tiquillos. Bueno, no sé, sí, bueno, pero ella es nuestro. Entonces, no sé, algo tiene que Algún hacer el amor tenés gobierno por ahí, para que la población no perciba que él es el más culpable de los dos, que es lo que está pasando. Porque esto está así, hasta la elección, porque esto es lo que le mantiene a Arena 35 o más diputados y recuperar el bloque de derecha con gana. Eso es así. Entonces, si el FMLN no lo entiende, eso ya no es una conspiración de la derecha internacional, es una estrategia válida de Arena. Pues. Y torpeza política Bueno, del otro. se nos acabó el tiempo, caballeros. No me resta más que agradecerles que hayan estado con nosotros en este República Primero Interactivo. Muchas gracias. Ustedes, amigos, les recuerdo que este República Interactivo lo vamos a tener una vez cada 2 viernes con nuestros panelistas. Ustedes pueden conectarse a través de Facebook en la página de Canal 33 para ver República en el Facebook Live, así como también la emisión matutina de Teleprensa. Que dicho sea de paso, es lo que sigue en este momento. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Se quedan con mi querido Rafa García y Mayelita en Teleprensa Matutina. Hola Carlos, buenos días. Gracias amigos. Interesante República Interactiva. Muchos temas quedaron pendientes lamentablemente, pero la